de tenerla con nosotros. Dice 1 de Samuel capítulo 7, versículo 1, que vinieron los de Kiriat Jearim, se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca de Jehová. Esto está muy relacionado con lo que vimos en el último estudio. Fijaos ahora versículo 2. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot. Dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él, y él os librará de manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Luego dijo Samuel: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron pues en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día allí y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando lo supieron los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de manos de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo escuchó. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Los hijos de Israel salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos. También hubo paz entre Israel y el amorreo. Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió, hasta cada año, o hacía cada año un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa. Juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Allí juzgaba a Israel y también allí edificó un altar a Jehová. Yo no sé a vosotros, hermanos, hermanas y amigos, pero a mí este año 2022 que está a punto de terminar, a mí se me ha ido volando, rapidísimo. Casi ha sido un abrir y cerrar de ojos. Lo cierto es que ya desde hace unos cuantos años, a mí personalmente, los años cada vez se me hacen más cortos. Es cierto que tienen 365 días, pero es que pasan tan rápidos. Esta semana estuvimos algunos de nosotros en Madrid para acompañar a la familia de Gabino Fernández, que falleció esta semana. Y pude ver a algunos hermanos que hacía
un poco más de 20 años que no veía. Y mi mujer y yo lo hablábamos, madre mía, esta familia, estos hermanos, sobre todo de Málaga, hace poco más de 20 años que no les veíamos. Y empezamos a recordar aquellos tiempos en los cuales pues tuvimos comunión los unos con los otros. 20 años, qué rápido pasa. Es interesante que cuando leemos ciertos textos de la Biblia, también sucede algo parecido. De repente nos están hablando de algo concreto y de un versículo a otro versículo ya pasan 20 años. 20 años. Esto es lo que vemos precisamente en el pasaje que hemos leído en esta mañana. Después de que Israel perdió la batalla con los filisteos en Afec, así se llamaba ese lugar, hemos visto en el capítulo 4, versículo 1, no solamente perdieron los israelitas, sino que los filisteos le robaron, le quitaron el arca de Dios, un mueble que era importantísimo para el pueblo de Israel. Y ese arca estuvo en tierra filistea hasta 7 meses, hemos visto, capítulo 6. Después de 7 meses, debido a que a los filisteos no le fueron bien la situación por causa del arca de Dios, lo devolvieron a los israelitas, después de 7 meses. Y a la primera ciudad, al primer pueblo israelita donde llegó el arca fue Bet-Semes. Lo tuvieron al parecer poco tiempo, porque también debido a su modo de actuar irrespetuoso hacia ese arca, el Señor les castigó, y entonces cogieron el arca y lo enviaron a otro pueblo llamado, lo hemos visto ahora en este capítulo, versículo 1, versículo 2, a un pueblo llamado Kiriat Jearim. Al parecer el arca de Dios estuvo en ese pueblo durante un largo tiempo. Y es interesante que desde que el arca llegó a este pueblo, versículo 2 que acabamos de leer, hasta que luego el pueblo de Israel se reúne en un lugar llamado Mizpa, versículo 5, desde ese momento hasta esa reunión, desde que el arca llega a Kiriat hasta la reunión en Mizpa, transcurren 20 años. 20 años. Así, de un soplo, nos narra aquí el autor. Dice versículo 2 que pasaron muchos días, concretamente 7.300 días, que son 20 años, hemos leído. Como ya estuvimos mencionando en estudios anteriores, concretamente el momento histórico en el cual se encuentra Israel es el mismo que vimos en el libro de Jueces. Recordad, el libro de Jueces era un tiempo de caos, de anarquía, de desobediencia por parte de los hijos de Dios, los israelitas. Se nos dice varias veces, y de hecho así termina este libro, Jueces, se nos dice que en aquellos días, en aquella época, no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que le daba la gana, diríamos hoy en día. Eso es lo que ocurría en los tiempos de Jueces, y ahora mismo, en los primeros capítulos de Samuel, estamos en la misma situación, Pero, llegó un día, en esos 20 años, que van del versículo 2 al versículo 3, versículo 5, en esos 20 años empezó a haber un cambio radical en el pueblo de Dios, en los israelitas. Evidentemente ese cambio no sucedió de la noche a la mañana, fue un proceso que, como he dicho, duró 20 años. Y para entender bien lo que sucedió en esos 20 años, debemos de prestar atención, mucha atención al final del versículo 2, lo que dice el versículo 2 al final, porque se nos dice, después de que han pasado esos 20 años, ¿vale? Se nos dice que toda la casa de Israel lamentaba en pos tras el Señor. Es decir, en esos 20 años
Hubo un punto de inflexión, hubo un momento en que el pueblo empezó a buscar el rostro de Dios. Empezó a llorar, dice el texto, dice que Israel lamentaba, lloraba. Otra versión dice, suspiraba por el Señor, por las cosas espirituales. Y es entonces cuando se inicia un cambio, un avivamiento, como diríamos hoy, en el pueblo de Israel. Y en ese instante es cuando Samuel se dirige a la nación israelita para indicarles qué pasos tenían que dar si querían tener la victoria sobre los filisteos. Final del versículo 3. ¿Queréis vencer a los filisteos, a los enemigos? Pues si es así, hay que dar una serie de pasos. Veo que entre vosotros algo está sucediendo. Veo que estáis lamentando vuestra situación, que hay como un atisbo, una conciencia de que realmente vuestras vidas no están bien. Bueno, si esto es así, no es algo pasajero, Samuel les da al menos 4 claves o 4 pasos que podríamos también aplicarlos a nosotros en el día de hoy, a la iglesia. Porque hermanos y hermanas, ¿cuántas veces tú y yo como creyentes hemos pedido a Dios que avive a su iglesia, que la despierte, que suceda algo en nosotros que realmente nos lleve a estar más cerca del Señor y que eso permita que otros que aún no le conocen puedan venir también a su encuentro? Un avivamiento. Hermanos y hermanas, es esto precisamente lo que vemos en este capítulo en el pueblo de Israel. Es cierto que ese avivamiento duró unos años, luego otra vez volvieron a las mismas. Pero al menos en este tiempo hubo un resurgir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tuvo en cuenta al menos 4 cosas, como he dicho. En primer lugar, Samuel les dice, versículo 3, en cierta forma, él va al meollo de la cuestión, al problema. Y el problema, hermanos y hermanas, no eran los filisteos. No. El problema de Israel no estaba fuera. El problema estaba dentro, en sus propios corazones que le estaban dando la espalda a Dios. Por eso, si ellos querían tener la victoria sobre sus enemigos, y no solamente en el ámbito territorial, una victoria en cuanto a lo bélico, sino también en cuanto a lo espiritual, Samuel les dice que el primer paso que debían de dar era volverse al Señor de todo corazón. Versículo 3. Habló, es decir, una vez que el versículo 2 nos dice que han pasado muchos días, 20 años, toda la casa de Israel suspiraba, lamentaba por Jehová. Entonces dice que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Y esta expresión, hermanos, volver, es una expresión que en el idioma hebreo significa arrepentirse, cambiar de parecer. Si vosotros os volvéis, os arrepentís de vuestros pecados y lo hacéis de todo corazón, van a suceder cosas. Y es interesante, hermanos y hermanas, que en cierta forma la base, el corazón del mensaje de los profetas a lo largo del Antiguo Testamento, como también cuando vamos al Nuevo Testamento e incluso miramos a la persona de Jesucristo, el cual nada más iniciar su ministerio, iniciarlo, el primer sermón de Jesús, la primera palabra de ese sermón, la primera palabra fue arrepentíos. Arrepentíos. Marcos capítulo 1 o Mateo capítulo 4. Arrepentíos. En cierta forma, el corazón del mensaje de Jesús a lo largo de su ministerio fue un llamado al arrepentimiento. Al arrepentimiento.
Y no solamente el de Jesús, sino luego cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el mensaje de estos fue precisamente un llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista, el que en cierta forma fue el que preparó el camino para la llegada de Jesús, también el primer sermón de Juan el Bautista, y la primera palabra de ese sermón fue: arrepentíos, arrepentíos. El Señor Jesús claramente manifestó, declaró que Él no había venido a este mundo para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Hoy hay gente que considera que no es pecadora, que se consideran justos y por tanto no necesitan a Jesús porque Jesús vino por los pecadores. Pero ¿sabéis? Sobre todo amigos y amigas que nos podéis estar escuchando aquí o a través de internet más adelante, la Biblia nos dice que no hay justo ni siquiera uno, que todos somos pecadores, todos. Por tanto, Jesús vino por ti. Esta decoración nos recuerda que nos acercamos a la Navidad, que hace algo más de 2000 años Dios se hizo hombre, naciendo en un pesebre, se encarnó y vino a este mundo para llamarse Jesús, un nombre que significa el Salvador. Jesús vino para salvar a los pecadores. Y tú y yo, dice la Biblia, que somos pecadores. Jesús vino para salvar a los pecadores. Vino, dice la Escritura, para llamarnos al arrepentimiento, Es interesante que la palabra griega, ya en el Nuevo Testamento, la palabra griega que traducimos como arrepentimiento, es una palabra que significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Muy bien, pero el Nuevo Testamento nos recuerda que su significado es mucho más amplio. No es simplemente un cambio de mente, sino que el arrepentimiento implica abandonar nuestra vieja forma de vivir, o dicho de otra manera, abandonar nuestro pecado. Si una persona verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados, no solamente va a cambiar de mentalidad, su forma de pensar no va a ser la misma, sino también su conducta, su forma de vivir tiene que cambiar. Porque si no hay un cambio, si no hay frutos, evidentemente esa persona estará diciendo que no se ha arrepentido. Eso fue lo que le dijo Juan el Bautista cuando comenzó predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mucha gente vino a él para decir qué tenían que hacer. Y Juan claramente les dijo: producid frutos dignos de arrepentimiento. Y en cierta forma ahora es esto lo que está diciéndole Samuel al pueblo de Israel. Les está diciendo que ellos se tenían que arrepentir. Volveos de todo corazón al Señor. Y si ese arrepentimiento es sincero, es genuino, entonces se va a ver fruto. Al menos hay dos cosas que Samuel señala en ese pasaje. Dos cosas. En primer lugar, dice versículo 3, Samuel se dirigió a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, en primer lugar, quitad de entre vosotros los dioses ajenos. Si el pueblo de Israel quería ser liberado de la oposición de los filisteos, en primer lugar, Israel debía abandonar totalmente los ídolos, la idolatría. Tenían que darle la espalda a los dioses extraños que al parecer había entre ellos. Evidentemente, cuando aquí se mencionan estos dioses, se está haciendo referencia a los dioses cananeos, a los cuales los israelitas estaban sirviendo. Y uno, al llegar aquí, se para y dice: ¿pero qué está pasando? ¿Cómo que Israel estaban adorando a los dioses cananeos? ¿No dice el primer mandamiento que el Señor entregó a Moisés en el monte Sinaí antes de entrar en Canaán? ¿No dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí?
Pero el texto nos dice que los israelitas estaban adorando a otros dioses, a los dioses de los cananeos. El Señor sabía, cuando le entregó los 10 mandamientos a Moisés, sabía que cuando Israel saliera del desierto y entrara en la tierra de Canaán, allí los habitantes de esa tierra adoraban, tenían a sus propios dioses. Y probablemente Dios no estaba preocupado porque su pueblo le abandonara a él para seguir a otros dioses. No, no, no. Dios sabía que el problema estaba en que los israelitas podían seguir adorándole a él, pero al mismo tiempo adorar a los dioses extraños, a los dioses de los cananeos. Por eso el primer mandamiento demanda lealtad total y exclusiva a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, o literalmente, junto a mí. Es decir, ellos podían tener a Dios en un lado, Jehová, el Dios de Israel, pero al mismo tiempo otros dioses. Y el Señor había dicho, no, eso no puede ser. Y hermanos, si este es el primer mandamiento, probablemente es porque era el más importante de todos. Tristemente tenemos que reconocer, confesar, que a pesar de ser el más importante, es el que más constantemente quebrantamos, desobedecemos. Los israelitas eran un pueblo teóricamente monoteísta, es decir, adoraban, creían en un solo Dios. Eso teóricamente, pero en la práctica estaban siendo politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. Tremendo, ¿verdad? Qué triste. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Nosotros como cristianos que nos llamamos, también somos un pueblo monoteísta. Creemos en un solo Dios. ¿Verdad que sí? Es lo que creemos como creyentes, al menos teóricamente. Pero tenemos que confesar, hermanos y hermanas, que muchas veces en la práctica somos politeístas. Es decir, tenemos a otros dioses. Quizás los dioses que tenemos no sean los mismos a los que tenían los israelitas o los pueblos antiguos allí en el antiguo pacto. Pero tristemente sabemos que las personas podemos hacer ídolos casi de cualquier cosa o de cualquier persona. Esa es la realidad. Y cosas que no tienen por qué ser malas. ¿El deporte es malo? ¿La familia es algo malo? ¿El trabajo? ¿El sexo? ¿El placer? ¿Son cosas malas? No. ¿Qué van a ser malas? Son cosas buenas que Dios ha creado para nuestro disfrute. Ahora, cuando esas cosas le quitan el lugar que le corresponde a Dios, cuando esas cosas están en lo primero en nuestra vida, amamos más, por ejemplo, el deporte, que hasta incluso dejamos de venir a la iglesia por ver un partido de fútbol o un partido de tenis. Porque consideramos que eso es más importante. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? En cierta forma, esas cosas o esas personas se convierten en un ídolo cuando éstas ocupan el primer lugar de nuestra vida. Esa es la realidad. Amar cualquier cosa o persona más que a Dios es convertir a esa cosa o a esa persona en un Dios con minúscula. ¿Y cuántas veces tú y yo, hermano y hermana, hemos caído en esto? Hemos desobedecido el primer mandamiento. Samuel le dice, mirad, si realmente queréis tener la victoria, ya no solamente a nivel territorial, sino a nivel espiritual, os tenéis que arrepentir. Y si realmente hay un verdadero arrepentimiento, tenéis que
abandonar toda clase de ídolo. Y también, en segundo lugar, adorar y servir únicamente a Dios. Sigue diciendo versículo 3, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, dioses cananeos, y dedicad vuestro corazón a Jehová y servirle solo a Él. Si el pueblo quería vivir liberado de la opresión de los filisteos, debían de adorar y servir única y exclusivamente a Dios. A Dios, dice el versículo 3. Como hemos estado diciendo, las naciones que rodeaban a Israel tenían una gran cantidad de dioses que eran representados de forma física a través de imágenes talladas, pero nada de esto tenía la aprobación de Dios. Por eso el segundo mandamiento, después del primero, viene el segundo, decía, no te harás imagen. Dios prohíbe toda clase de imágenes talladas que pretendan representar al propio Señor. Dios quiere que le adoremos sin ayuda, sin mediación de nadie, ya sea un objeto como una persona. Solo, decía el apóstol Pablo, hay un Dios. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo. Si tú y yo queremos acercarnos a Dios, si tú y yo queremos conocerle, si tú y yo realmente queremos tener una relación íntima con Dios, el único medio, el único camino para poder llegar a Dios, el Padre, es Jesucristo. Por eso Él, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, cuando dijo nadie, quiso decir nadie. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Él puede acercarnos a Dios. Todo lo demás en lo cual estemos depositando nuestra fe, nuestra confianza, no nos va a servir. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Por eso Samuel le dijo, tenéis que arrepentiros. Y las evidencias que van a demostrar que realmente os estáis arrepintiendo es que vais a abandonar todos esos ídolos a los cuales estáis sirviendo y me tenéis que adorar y servir únicamente a mí. A mí. Y esto fue lo que hizo el pueblo de Israel, como vamos a ver en el siguiente versículo. Por tanto, el primer paso, si querían tener la victoria, hermano y hermana y amigos que nos podáis estar escuchando, si tú y yo queremos estar a bien con Dios, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, en primer lugar. En segundo lugar, no solamente es el arrepentimiento, sino también tenemos que obedecer lo que su palabra nos dice. Versículo 4 se nos informa que los israelitas obedecieron inmediatamente al mandato, inmediatamente. Se desprendieron de sus ídolos y sirvieron solo al Señor. Es decir, mostraron evidencias de que realmente se había producido un arrepentimiento. Y algunas de esas evidencias las tenemos ahí en los siguientes versículos. Hay al menos 4 cosas interesantes que hizo el pueblo de Israel. En primer lugar, nos dice el versículo 6, que ellos derramaron delante de Dios agua. Esto era una forma simbólica de decir que ellos estaban derramando delante del Señor, derramando sus lágrimas, que ellos estaban llorando por la situación en la cual estaban. Realmente se estaba produciendo un cambio en su interior, en sus corazones. No era algo superficial. Señor, me arrepiento de mis pecados y mañana vuelvo a hacer lo mismo. No,
Había un cambio radical en la vida de estos israelitas. Derramaron, lloraron delante del Señor. En segundo lugar, dice que ayunaron todo aquel día. Comer físicamente es una necesidad. Después vamos a comer todos juntos. Espero que todos. Que podamos disfrutar de un tiempo de comunión. ¡Qué bueno la comida!, ¿verdad? El cuerpo necesita alimento físico. Pero hay momentos en nuestra vida, pueden suceder ciertas circunstancias que nos lleven a ti y a mí a decir, mira, dejo la comida a un lado, dejo mi necesidad física, porque considero que es más importante la necesidad espiritual que hay en mí. Y quiero dedicar este tiempo, en vez de a comer, quiero dedicarlo al Señor para orar, para postrarme delante de Él. Eso es lo que hicieron el pueblo de Israel, al menos durante ese día. Dejaron de comer para centrarse en buscar el rostro de Dios. En tercer lugar, si realmente se había producido un arrepentimiento, ellos confesaron sus pecados. Dice versículo 6, contra Jehová hemos pecado. Es interesante que ellos no le echaron la culpa de su situación a los filisteos, que es como muchas veces hacemos tú y yo. Cuando nuestra vida no va bien, cuando hay problemas en nosotros, solemos echarle la culpa a otras personas. Si a mí me está pasando esto es por culpa de fulanito, menganito, la sociedad, el mundo en que vivimos. Y vale, puede que ellos tengan algo de parte en esto, pero realmente muchas veces lo que sucede, hermanos y hermanas, como sucedía aquí con el pueblo de Israel, el problema no estaba en los filisteos, en los otros, sino el problema estaba en el corazón de los israelitas. Y ellos lo están confesando. Contra Jehová hemos, ¿quiénes? Nosotros. Yo soy el culpable, no el otro, soy yo. Si lo que me está pasando ahora mismo me duele, me entristece, no es culpa de otro, sino es culpa mía. Ellos confesaron sus pecados. Porque hermanos y hermanas y amigos, tú y yo no podemos tener relación con Dios. Tú y yo no podemos esperar que Dios nos bendiga si en nuestra vida hay pecado. Tenemos que confesarlo, tenemos que sacarlo. Pueden que sean cosas horribles que hayamos cometido, cosas que nos dé vergüenza contárselas al Señor. Pero ¿sabes qué? A lo mejor si tú me cuentas algo grave a mí, a lo mejor yo me espanto, incluso me meto contra ti. ¿Cómo has podido hacer eso? Pero Dios, el Señor Jesús, si cualquiera de nosotros se acerca a Él para confesar sus pecados, para pedirle perdón, Él, según vemos en su palabra, Él jamás nos va a rechazar. Él no se va a llevar las manos a la cabeza, pero madre mía, ¿cómo te atreves a contarme eso? No. Dice la Biblia que Él está abierto esperándonos. Si alguno viene a mí, dijo Jesús, yo le voy a recibir, yo no le echo fuera. Da igual lo que tú hayas hecho a lo largo de tu vida, da igual. Si tú acudes a Jesús y le confiesas tus pecados, Él te va a perdonar. Y no solamente te va a perdonar, sino que te va a restaurar, te va a levantar del suelo. Hace un ratito hablaba con una hermana, y hablábamos de esto. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos caído? ¿Pero qué hacemos cuando nos caemos? ¿Nos quedamos en el suelo? No. Nos levantamos. Y si no podemos levantarnos, el Señor Jesús lo va a hacer. Él sigue agarrando tu mano y mi mano. Y de esa mano, como dijo el mismo Señor Jesús, si hemos creído en Él, si hemos depositado nuestra fe en Él, Jesús dijo que estamos en sus manos y que de esas manos nadie me arrebatará, me quitará a mis hijos. Estamos con Él, somos de Él. Y da igual, hermano, porque a lo mejor ya eres un creyente y llevas años y dices, es que yo he caído tantas veces en el mismo pecado que ya es que me da vergüenza de acercarme a Dios. En una ocasión el apóstol Pedro, casi siendo muy generoso, le dijo a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Ese número que Pedro le dio al Señor era un número bastante generoso.
Y Jesús le dijo, mira Pedro, no tienes que perdonar a tu hermano que peque contra ti 7 veces, sino 70 veces 7. Y como bien sabemos, no se trata de multiplicar 70 por 7, no. Lo que Jesús estaba diciéndole es, mira, tienes que perdonar a tu hermano siempre que venga a ti a pedirte perdón, siempre. Y hermanos y hermanas, como tantas veces os he dicho, si Jesús es esto lo que esperaba de Pedro, de los apóstoles y de ti, de mí, es porque Él también está dispuesto a hacer lo mismo. Y da igual cuántas veces nos hayamos presentado delante de Dios para pedirle perdón por nuestros pecados. Si lo hacemos otra vez más y lo hacemos de corazón, Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Es lo que dice en su palabra. Es cierto que Él es nuestro Padre. Y si tú y yo estamos continuamente dándole la espalda, fallándole, pidiéndole perdón, Él nos perdona y así una y otra vez, puede que a lo mejor Él nos tire de las orejas. Es decir, nos tenga que disciplinar, porque Él, como un buen padre, tiene que disciplinar a sus hijos, dice el autor de la epístola a los Hebreos. Y hermanos y hermanas, es una bendición ser disciplinados por Dios porque eso quiere decir que somos sus hijos, pero tiene que ser a veces doloroso. Por tanto, tenemos que trabajar, tenemos que luchar para que si le pido perdón al Señor por algo, no volver a caer. Pero repetimos, como dice el autor Juan en su primera carta, invita a los creyentes, hijitos míos, así nos trata, hijitos míos, no pequéis. Dios no quiere que pequemos, no pequéis. Y a continuación dice, pero, si alguno hubiese pecado, tenemos un abogado que nos va a defender ante el Padre. Y ese abogado es Jesucristo. Él va a seguir intercediendo por ti y por mí. Aunque el mandato es, no pequéis. Y tenemos que trabajar, luchar cada día para no pecar. Lo cierto es que Israel confesó sus pecados, nosotros hemos pecado. Y es interesante, hermanos y hermanas, que cuando uno lee todo lo que estamos viendo hasta ahora, esa actitud, ese cambio tan radical en el pueblo israelita, que uno diga, bueno, si ellos ya están cambiando, se están arrepintiendo, confesando sus pecados, llorando, demostrando su dolor por lo que han hecho, bueno, ahora esto va a ser una bendición, no va a haber ningún problema. Se le acabaron la oposición, ya no van a haber más guerras, más batallas. Uno pensaría eso, ¿no? Porque claro, ellos están obedeciendo al Señor ahora. Pero es interesante que versículo 7 nos dice que los filisteos, cuando vieron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, estaban teniendo aquel culto de adoración, de avivamiento. ¡Ay, mira, Señor, qué malos que somos, qué bueno que eres tú! Aquí nos postramos delante de ti, vamos a cambiar. Uno esperaría que ahora todo va a cambiar, pero fijaos que el enemigo no se cruce de brazos. Los filisteos enseguida se pusieron en pie de guerra y fueron a por los israelitas. Y es importante que esto lo recordemos porque también sucede en nuestra vida. Es posible que tú y yo ahora mismo estemos viviendo en obediencia. En nuestra vida no hay pecado. Bueno, todos los días pecamos, pero continuamente le pedimos perdón al Señor, le servimos. No hay ídolos en nuestra vida. Podríamos decir que nuestra vida va viento en popa, a toda vela. ¡Qué bendición! Y puede que esto nos lleve a pensar que, bueno, si yo estoy amando al Señor, si yo vengo a su iglesia, participo, ministro, ofrendo, hago cosas para el Señor, pues entonces no va a haber ningún problema en mi vida. No. Casi me atrevería a decir todo lo contrario. Cuanto más te comprometas tú con el Señor, cuanto más quieras tú ser fiel al Señor, más oposición te vas a encontrar. El diablo no se va a quedar con los brazos cruzados, viendo cómo tú vas avanzando en la vida cristiana. No, él va a hacer todo lo posible
para ponerte la zancadilla a ti y a mí y que tropecemos, que caigamos. Esa es la realidad. No nos vamos a librar de sus artimañas. Lo bueno es que las conocemos. Conocemos cómo Él actúa, porque así nos lo enseña su palabra. Lo cierto es que los filisteos se levantaron contra los israelitas. ¿Y qué se podía hacer en esa situación? Bueno, hay una cuarta cosa que vemos ahí, en el versículo 8, y es que el pueblo le pidió a Samuel que clamara, que orara a Dios por ellos. Es decir, en medio de esta situación de temor, porque los israelitas tuvieron temor, ¡uy, que vienen otra vez los filisteos! Recordemos, las 2 últimas batallas las habían perdido los israelitas y había muerto mucha gente. Ahora es la tercera. El pánico se apoderó de ellos. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron? Como la otra vez, vamos a traer el arca. Este símbolo, que es una especie para nosotros de talismán, de amuleto. Y mira cómo le fue. No, en esta ocasión ellos no fueron al arca, no. Directamente depositaron su confianza en Dios. Samuel, ora por nosotros. Clama. Derrama tu corazón delante del Señor y ora por nosotros. Y eso fue lo que hizo Samuel. Es decir, el pueblo de manera acertada le pidió a Samuel que intercediera por ellos, que clamara a Dios, y él lo hizo. Pero fijaos que la oración de Samuel no estaba sola. Fue acompañada, versículo 9, del sacrificio de un cordero. Y cuando el Señor vio esto, la oración, el sacrificio de un cordero, el derramamiento de sangre, entonces el Señor actuó a favor de los suyos. El Señor escuchó, dice el versículo 9, la oración de Samuel. Y hermanos y hermanas, esto sigue sucediendo en el día de hoy. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Diría más adelante el Señor en 2 de Crónicas, si mi pueblo como tú y como yo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y se arrepiente de su mala conducta, fijaos lo que hará el Señor. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la salud a la tierra. Hermano y hermana, a veces nos preguntamos cómo puede la iglesia en el día de hoy vivir un avivamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Y muchas veces las iglesias nos inventamos cosas, métodos para que la iglesia crezca en todos los sentidos. Y no vamos a la palabra de Dios cuando en ella encontramos los requisitos precisamente para eso. Y los requisitos es que el pueblo, los hijos de Dios, se humillen, oren, busquen el rostro de Dios y se arrepientan de su mala conducta. Y es entonces cuando el Señor no solamente escucha la oración, sino también perdona nuestros pecados y trae sanidad a nuestras vidas. Gracias al ministerio de intercesión de Samuel, clamando a Dios, orando y sacrificando aquel cordero, Dios obró de una manera milagrosa e hizo que aquel día hubieran algunos fenómenos atmosféricos, tronó el cielo, lo que provocó que los filisteos, versículos 10 y 11, salieran corriendo. Y los israelitas persiguieron a los enemigos y los derrotaron. Y queridos hermanos y hermanas, al igual que Israel tenía un intercesor, en este caso Samuel, que oró, le clamó a Dios en el nombre del pueblo de Israel. Nosotros también, sí, nosotros los creyentes, tenemos a un intercesor que está en este momento
orando, clamando a Dios el Padre por ti y por mí. Ese intercesor es Jesucristo. Como bien se nos recordaba hace unos jueves, basándonos en Romanos capítulo 8, allí se nos dice que no solamente el Espíritu Santo está orando, intercediendo al Padre por ti y por mí, sino también el Señor Jesucristo. Él ahora está orando por ti y por mí. O como también dirá el autor de la epístola a los Hebreos, que nos dice, por eso Cristo no entró en un santuario construido por manos humanas. Recordad que en los tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, mejor dicho, en Israel, solo él podía entrar en el lugar santo para interceder a Dios por los pecados de Israel y por sus propios pecados. Por sus propios pecados, porque el sumo sacerdote era un pecador. Pero ahora nos dice el autor de la epístola a los Hebreos que Jesús no entró en un santuario construido por manos humanas, porque aquel tabernáculo, dice el texto, era una simple imagen del santuario verdadero. No, Cristo no entró en ese lugar, sino que Cristo entró en el cielo mismo, donde ahora, dice el texto bíblico, ahora intercede por nosotros en la presencia de Dios. Qué bueno es que nosotros como iglesia podamos orar los unos por los otros, por nuestras necesidades. Cada jueves nos reunimos para orar. Y no solamente oramos por esta iglesia, oramos por otras iglesias, oramos por otros hermanos, es decir, intercedemos por otros que están pasando momentos difíciles como la iglesia perseguida. Y todo eso es importante y necesitamos seguir haciéndolo. Pero además de que nosotros seamos intercesores los unos por los otros, en el cielo ahora mismo Jesús, Cristo Jesús, está pidiéndole al Padre por ti y por mí. Por ti y por mí. Pero no solamente eso, sino que además Jesús, que intercede por nosotros, Él ofreció un sacrificio al Padre, Pero no solamente Él ofreció un sacrificio, como hizo Samuel en el pasado, sino que Jesús además fue ese sacrificio. Él murió en la cruz por ti y por mí, para que tus oraciones y las mías sean escuchadas por el Padre, para que puedan ser atendidas. No solamente era necesario orar, ¿sí? Sobre todo me dirijo a ti, amigo y amiga. ¿Tú puedes orar a Jesús? Claro que sí, puedes hablar con Él. Pero si quieres realmente vivir un cambio en tu vida, tienes que permitir que Jesús sea tu sacrificio, es decir, que Jesús muera en la cruz por ti. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Él derramó su sangre por ti y por mí, porque era necesario el derramamiento de la sangre de un animal. E igualmente nos dirá el autor de la epístola que sin derramamiento de sangre no puede haber el perdón de los pecados. Jesús tuvo que morir en la cruz por ti y por mí, derramar su sangre para podernos perdonar de nuestros pecados. Y cuando tú y yo confiamos en esa obra, la que Él hizo en la cruz, como vamos a recordar dentro de un momento por medio de estos símbolos, cuando tú y yo confiamos, entonces Dios actúa de una manera milagrosa en nuestra vida. Es importante que no solamente nos arrepintamos de nuestros pecados, sino también obedezcamos. Pero hay dos cosas más que vemos en el texto. Un tercer paso que tendríamos que dar si queremos obtener la victoria, y es comprometernos con el Señor. Una vez que los israelitas le ganaron a los filisteos, Samuel levantó como una especie de memorial una piedra que le puso el nombre de Ebenezer, una palabra que significa piedra de ayuda. Y él dijo
que esa piedra en cierta forma iba a simbolizar, iba a recordar al pueblo de Israel que hasta ese momento el Señor les había ayudado. Versículo 12, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. La pregunta es, ¿seguiría el Señor ayudando a su pueblo? ¿Seguiría? Evidentemente todo iba a depender de que Israel se comprometiera a ser fiel al Señor. Hermano y hermana, Dios va a seguir contigo, conmigo, hagamos lo que hagamos. Dios va a seguir siendo nuestro ebenecer, nuestra piedra, nuestra roca de ayuda. Nosotros estamos cimentados, anclados en Cristo Jesús. Como hemos recordado hace un momento, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Él no está hoy contigo y si tú te portas mal, Él se aleja de ti. No, Él no actúa así. Él va a estar con nosotros por siempre, lo ha prometido. Pero no cabe duda que cuando tú y yo vivimos comprometidos, somos fieles a Jesús, nuestra vida va a ser diferente. Muchas veces, y tenemos que reconocerlo, muchas de las cosas que nos suceden a ti y a mí como creyentes, cosas que no nos gustan, vienen precisamente como consecuencia de que no estamos viviendo cerca del Señor. Y evidentemente eso trae una consecuencia. Israel así lo experimentó, porque aunque es cierto que ahora tienen la victoria y sucedieron muchas cosas, sometieron a los filisteos, versículo 13, recuperaron el territorio que los filisteos le habían quitado, versículo 14, y además hubo un periodo de paz, versículo 14. Bueno, los filisteos siguieron dándole guerra a los israelitas. Realmente no fueron vencidos del todo hasta que llegó años más tarde el rey David. Por tanto, es importante arrepentirse, obedecer la palabra de Dios, comprometernos a ser fieles al Señor, sino que también, en último lugar, requiere esfuerzo y trabajo por nuestra parte si queremos tener la victoria. Uno se pregunta, bueno, no sé si os habéis dado cuenta de que Samuel, desde el capítulo 3 al final, no lo hemos visto hasta ahora. Han pasado 20 años y ¿dónde estaba Samuel? ¿Estaba inactivo? ¿Estaba con los brazos cruzados? Bueno, hermano y hermana, el texto no lo dice de manera explícita, pero es evidente que para que el pueblo de Dios cambiara tan radicalmente, para que hubiera un avivamiento en el pueblo de Israel, fue necesario el trabajo de otros hombres y mujeres que revolucionaran, que transmitieran las verdades del Señor. Y con toda seguridad podemos decir que una de esas personas que Dios utilizó para provocar ese avivamiento en su pueblo fue Samuel, el cual con toda seguridad podemos decir, bueno, ya los últimos versículos de este capítulo nos lo recuerdan, él estaba ocupado viajando de un lugar a otro, trabajando, esforzándose duramente para exhortar, para amonestar, para pastorear al pueblo de Israel. Había muchos pecados enquistados en esta nación. Por eso ese cambio, hemos dicho al principio, que no sucedió de la noche a la mañana, llevó un tiempo. Pero para que se produjera fue necesario el trabajo, el esfuerzo de otras personas. Y hermanos y hermanas, si tú y yo queremos ver cambios en nuestra vida a nivel individual, pero también como iglesia, claro que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, obedecer la palabra del Señor, comprometernos con Él, pero también es necesario que tú y yo nos esforcemos, que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para extender el reino de los cielos. El Señor le dijo a Josué, una vez que Moisés había muerto, mira, vas a entrar en la tierra de Canaán. Esa tierra te la voy a dar yo te la voy a dar. Ahora bien, vosotros tenéis que hacer un trabajito, os voy a mandar alguna faena. Y a ti concretamente le dirá el Señor a Josué estas palabras que también conocemos. Josué, esfuérzate y sé valiente. No te quedes en casa sentadito en un sillón cómodamente. No, yo te voy a dar la tierra de Canaán, pero tú vas a liderar al pueblo para conquistarla. Tú tienes una parte de trabajo.
A ti te corresponde cuidar, obedecer lo que yo os he dado por la ley de Moisés. Y no te tienes que apartar de esa palabra ni a derecha ni a izquierda. Si tú quieres ser prosperado, si tú quieres que yo te bendiga, si tú quieres verme actuar en medio de la iglesia, tú tienes una responsabilidad. Tú y yo, hermanos, tenemos responsabilidades. La salvación la recibimos por la gracia de Dios. La salvación no se recibe por obras que tú y yo podamos hacer. Es un regalo inmerecido. Ahora bien, eso no quiere decir que las obras no sean importantes. Son importantes, son necesarias, no para ser salvos, sino para demostrar que somos salvos. Dirá el apóstol Pablo a los Efesios, como también Santiago en su carta. Si queremos ver a Dios obrando en nuestras vidas, repito, de manera individual, como a nivel colectiva, general de la iglesia, tenemos que trabajar, hermanos. Tenemos que trabajar y hacerlo con paciencia, con perseverancia. Los cambios no suceden de la noche a la mañana. Fijaos, hemos estado centrados en un capítulo de cosas que sucedieron en aproximadamente 20 años. ¿Falta mucho para que Dios despierte un avivamiento en esta iglesia? ¿O en este país, en España? ¿Falta mucho tiempo? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que para que algo suceda en nuestra vida, es necesario que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Y querido amigo y amiga que me estás escuchando, para finalizar, no sé en quién estás poniendo tu fe, tu confianza. Quizás en una religión, quizás en las imágenes, quizás en una persona que puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, que en cierta forma se han convertido en un ídolo para ti. Quizás en el poder, en el dinero, en el placer. Es ahí donde tú estás depositando tus ojos para recibir la salvación. Hemos cantado hace un ratito, fija tus ojos en Cristo, porque solo en Él hay salvación. Jesús, como mencionábamos antes, dijo que Él era el único camino para llegar al cielo, el único camino. Y luego los apóstoles se dedicaron a predicar esto precisamente. Y por eso allí en Hechos capítulo 4, versículo 12, decían los apóstoles que en ningún otro hay salvación, solo en Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Solo hay un Dios y un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo. Si tú no descansas en Jesús, si tú no pones tu fe en Jesús, tú seguirás viviendo como estás viviendo hasta ahora, de derrota en derrota. Pero Cristo Jesús nos dice en esta mañana, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Jesús te invita en esta mañana a que tú acudes a Él para recibir una nueva vida que solo Él, solo Jesús puede darte. Por tanto, en esta mañana hemos recordado solamente 4 pasos para poder tener la victoria en cualquier área de nuestra vida. Arrepintámonos de nuestros pecados. Obedezcamos la palabra de Dios, comprometámonos con Él y esforcémonos cada día. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, seguir a Jesús implica pagar un precio muy alto, pero vale la pena, vale la pena. Que el Señor bendiga su palabra.